Pues eran desde pequeño, ¿no? Cuando muchas veces fui rechazado por la sociedad, ¿no? Entonces mi miedo, Pero así, un miedo específico. Fuiste rechazado, le hablaste a una niña y ella no quiso, ¿o qué pasó? bueno, es que de hecho, pues vaya, hubo ciertas cuestiones económicas dentro de la propia familia, que esas eran las que me conllevaron a que yo tuviera esos miedos hacia la sociedad, O ¿no? sea, Porque desde... mira, yo afortunadamente o desafortunadamente, quién sabe a lo largo de la, quién sabe, no me he puesto a pensar, mi familia es una familia más o menos acomodada, pero yo sí éramos los más pobres de la familia. Y entonces yo te puedo decir que los días de Reyes yo tenía miedo a preguntarle a mis primas qué te trajeron los Reyes. Porque mientras yo iba a salir con una muñequita X, las otras iban a salir con 5 muñecas de lo mejor. Uh-huh. Entonces, ese eran mis miedos, ¿no? En esa época, en esa situación de niña. Sí, de hecho fue algo similar así, ¿no? Por eso es que yo, en lo personal, yo hablo del miedo hacia los demás, al poderme relacionar con los demás, ¿no? Porque en esa pequeña infancia, pues obviamente todos los vecinos y demás, pues siempre como que había el rechazo de ellos, ¿no? Entonces obviamente cuando uno va creciendo, se queda grabada escenas de infancia, se quedan grabadas y con el tiempo, pues el miedo está ahí latente, ¿no? El rechazo ahora hacia el rechazo hacia los demás, porque pienso que los demás me van a hacer lo mismo que cuando yo estaba yo en la infante, ¿no? De infante. ¿Y cómo lo trabajaste? Pues obviamente, ¿no? Lo que comentaban mis compañeros a través del paso, ¿no? De lo que nos mencionaba, ¿no? El admitir, el corregir, ¿no? El detecta, corrige y admite, ¿no? Entonces, Momentos te estás expresando ampliamente, bueno, obviamente es cuestión de la práctica, ¿no? Práctica pero lo que, estás haciendo maravillosamente. práctica que obviamente me han regalado Alcohólicos Anónimos, ¿no? Obviamente yo no puedo mencionar otra cosa más que la práctica, ¿no? Obviamente digo, es cierto, ¿no? A lo mejor usted puede decir que el día de hoy ya me expreso ampliamente, pero pues obviamente que todo esto ha sido un trabajo que me ha dejado Alcohólicos Anónimos, ¿no? El estar trabajando con mis demás compañeros, el estarme, no hacerme un lado, sino unirme, ¿no? Porque anteriormente me hacía yo un lado de los demás, ¿no? Ahora trato de unirme a los demás. Obviamente que esa es una parte de la que a mí me ha podido llegar a ser adelante, Sí, ¿no? después entendemos que dinero, no dinero, cuestiones sociales, políticas no son más que circunstancias que afortunadamente no nos definen porque no nos hacen ni mejor ni peor persona. Y pues yo la verdad aprendí a jugar con mis muñecas, a pasarla muy divertido, a ponerles nombres, a festejarles sus cumpleaños. Y entonces, y además decía yo, aprendí geografía e historia y decía yo que eran de diferentes países. Y entonces, aunque tuvieran más muñecas, ellas más bonitas, yo tenía las más inteligentes. Así en algún momento lo trabajé y eso a la fecha me ha hecho muy feliz a recordar esa infancia linda. Bueno, hay un otro, este, el séptimo síntoma, la depresión cíclica o permanente, con actitudes de pesimismo y desmotivación. ¿Cómo han
químicamente caemos en una depresión. Acuérdense que cuando empiezan los fríos tenemos necesidad de cosas dulces, de chocolatitos, de todo eso. Y hay ocasiones en que tenemos así como que nuestras depresiones cíclicas en nuestra vida, de que si cuando murió fulanito, que si cuando rompí con sutanito, que hoy hace tantos años que pasó esto, o un accidente, hacemos nuestros aniversarios luctuosos, ¿no? Tristones dentro de nosotros, ¿no? Estas son de alguna manera depresiones cíclicas, ¿no? Que nos, o con actitudes permanentes de pesimismo y desmotivación. Oye, ¿qué vamos acá? No, mejor no. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Pensándolo bien, o dicen un sí forzado y pensándolo bien ya no. Ahí lo notamos. Se han dado cuenta, a ver, ustedes, ¿cómo están trabajando esta parte? Pues bien, ahorita lo mencionaba, ¿no? En alguna pérdida de algún familiar, ¿no? Gracias a Dios, al grupo nos han enseñado que cuando muchas veces se sufre por la pérdida de un ser querido, es más que nada la dependencia emocional hacia los familiares. Hacia el ser querido que murió. Hacia el ser querido. Fíjese que ahorita no tiene mucho que yo perdí a una cuñada. Y realmente yo he estado en Alcohólicos Anónimos, siempre me dijeron no pasa nada. Claro. Claro que un ser viviente tiene que morir algún día, no se sabe cuándo. Desde que nacemos lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir, ¿verdad? Y eso me doy cuenta porque digo, bueno, cuando se estuvo, que en los últimos días estuvo en casa, se le brindó el apoyo, una compañera que estuvo con ella, siempre apoyándola, pues obviamente digo, eso es, muchas veces es gracias a Dios, ¿no? Nos menciona por ahí un segundo paso, seres queridos que fueron arrebatados por actos de Dios. En ese momento, cuando no se tenía grupo, ¿de qué manera se pensaba? Se pensaba que era un castigo, se pensaba que era injusta la vida. Ajá. Y muchas veces en esa etapa cíclica que ahorita menciona, sí venían ese tipo de pensamientos o ese tipo de depresiones. Bueno, ¿para qué si yo quería yo tanto a mi abuelo? ¿Por qué se murió si yo lo quería? Creo que... Y hoy hace 8 años que murió mi abuelo y por eso amanecí triste, ¿no? Sí, así es. Pero el día de hoy, lo mencionan mis compañeros y sin que me equivoque, estando gracias en un grupo, nos ayudan a cortar esas dependencias y a ver la vida tal como es. Aceptar una enfermedad, un fallecimiento, una inseguridad, falta de trabajo, precisamente. Y sí, muchas veces se caen en estados pequeños, depresivos, sí, no lo puedo negar que no. Pero estando en el grupo, obviamente, precisamente nos menciona estar diariamente en tu grupo, trabajando ese tipo de emociones. El día de hoy, por decir, yo sí, muy, muy adentro de mí, sentí la muerte de la cuñada, ¿no? Pero estando en el grupo, saben que me siento mal porque mi cuñada falleció, pero hay que estar en apoyo físico. Claro. Muchas veces, con la compañera más que nada, y fíjense que ella sí cayó en un estado depresivo, es que me siento mal. Oye, pero, y siempre, gracias a Dios que estuvo en el grupo, uno le ayuda a la familia. Oye, sí, pero es que ya falleció, debes de darte cuenta, porque muchas veces es que me voy a hacer la idea que todavía vive en su casa. No te debes de hacer la idea, la realidad es que ya falleció, ya lleva 3 días, y esa es la realidad. Que ya descansó. Que ya está con Dios, o sea, también la parte bella de esta parte de las pérdidas, ¿no? Y que puedes hablar con ella de corazón a corazón, ¿no? Sí, y le digo, y precisamente porque, bueno, la fortuna de estar en un grupo, claro, pero yo darle el apoyo, y gracias a Dios, sí es gracias a Dios, porque muchas veces no se mencionaba esa palabra cuando había un acontecimiento de esta magnitud. Sí, ¿cómo me fue a pasar a mí, no? Qué desgracia, ¿no? Y yo luego, ¿desgracia para quién? El que ya se fue ya descansó. Y yo que estoy aquí tengo que curar la dependencia que tengo de esa persona.
A mí me daba mucha risa que fue una señora a la casa y me dijo, ya se murió fulanita de tal, qué dolor me da, ahora ¿quién me va a comprar los chiles en nogada que ella me había prometido comprar? Y yo dije, vámonos, ya entendí el dolor, ¿no? Sí. Ya entendí el dolor dónde está, ¿no? Pero de veras así, dicen a lágrima batiente y a moco tendido, ¿no? Entonces, pues siempre esta parte es una oportunidad de crecer, ¿no? Si hay un programa, si hay un apoyo terapéutico. Bueno, a ver, platíquenme, ¿quién más tiene depresiones cíclicas y cómo las ha vencido? Sí, bien, bueno, yo tuve una experiencia, de hecho, por eso me alcoholizaba, dentro de las causas que llegamos a encontrar de la enfermedad. Dice, bueno, ¿por qué me alcoholizaba? Fíjese que algo bien curioso, siempre que en la actividad alcohólica yo me alcoholizaba, siempre era llorar y siempre terminar con el mismo tema, ¿no? Mi papá. Y como recuerdo que hasta mis amigas me decían, oye, ya cámbiale, o sea, siempre es lo mismo, o sea, bien tomada y a chillar, dice, ya estás buscando tu rincón, ¿no? Y aparte a llorar y hablar de lo mismo, o sea, ya se lo sabían, ¿no? Y yo, pues sí, y yo en verdad, yo pensé que nunca iba a superar eso, ¿eh? O sea, en verdad, o sea, yo lo he trabajado muchísimo, ¿no? Cada vez que llegaba su año, ahora ya 15, 18, 20 años ya, desde el 86, ya que estamos, y siempre esa parte, ¿no? Bueno, a través de que llego a Alcohólicos Anónimos me da la oportunidad de aceptar, o sea, entra mucho esa parte de que nos habla el paso uno, de admitir. Dicen, derrótate, o sea, con eso, porque tú no puedes y te sobrepasa. Sumado a ese resentimiento, porque yo sí me tuve que resentir con la vida, con Dios y todo. Yo decía, ¿por qué me lo quitaste? Estaba yo chica, y luego presenciar la muerte no fue nada fácil. Entonces esa parte a mí me lastimaba mucho, ¿no? Total que se vino trabajando y eso, y hoy en día he aceptado la voluntad de Dios, he aprendido a aceptarla, o sea, es la voluntad de Dios. Yo he entendido que como seres humanos estamos aquí de paso, o sea, nadie tiene la vida comprada. Se llega uno, a veces yo veo a mis hijas, a mis hijos, o sea, tengo un bebé de 2 años y es una ternura, es un amor, que yo digo, ay Dios mío, o sea, yo sé que tú me lo das, en el momento que tú quieras tú me lo quitas, porque todos somos tuyos, ni yo, ni mi vida misma me pertenece, o sea, es prestada, ¿no? Pero a través del programa y de trabajarlo y de aceptarlo y hoy en día digo no, cuando alguien se va digo, yo siempre digo pues que Dios lo reciba, Dios lo bendiga a esta persona y a la familia les dé la suficiente fortaleza de aceptar la muerte, porque no es fácil. De aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Exactamente, esa parte, ¿no? Bueno. Sí, fíjese que ahorita analizando la experiencia de mis compañeros, esta parte se maneja en los grupos, uno se identifica con los temas que cada uno comparte. Yo entendí la pregunta, ¿en qué momento, cómo? Yo también tuve que perder a mi padre y yo recuerdo que fue en un atardecer. Entonces, normalmente cuando están estos atardeceres muy soleados, sin nubes, y que se va metiendo el sol y se van quedando esos resplandores, hay una parte como automática que me pone así como en un estado, situaciones que igual a mí no me gustaba recordar, era el amanecer, o sea, el despertar. ¿Por qué? Ahorita mis compañeros hablaban de carencias, yo también tuve que tener carencias, sobre todo materiales, y ausencias de mi padre y de mi madre. En el caso de mi madre, tuvo que trabajar cuando nosotros teníamos 3, 4 y 7 años de edad. Yo estaba en medio de 2 hermanos que tengo. Y como recuerdo que mi madre se levantaba y antes de amanecer ella tenía que ir a una fábrica muy temprano. Y como no teníamos para comer, mi madre nos dormía. Arrullaba a mi hermano. Yo como recuerdo ese arrullo.
Entonces también cuando escucho que alguien arrulla a alguien, en automático me llega ese pensamiento de que no tienes que comer, porque no teníamos que comer en ese entonces. Entonces recuerdo las palabras de mi hermano y mi madre le decía, shh, duérmete, mijo. Y mi hermano le decía, es que quiero un pan. Y esas palabras, y ese momento y ese amanecer, yo me fugaba mucho, sobre todo en el alcoholismo. Créame que yo tomaba hasta las 5 de la mañana y de 5 a 6 me dormía. O sea, duérmete porque esa hora, precisamente en esa hora del día, era algo que me ponía mal, o sea, me ponía triste, me ponía hasta agresivo, porque era algo que no quería yo trascender. Entonces, sí, esta depresión se va dando y destiñe la personalidad, porque entonces no sabemos por qué, en qué momento del día, por qué me puse mal. Por eso es el inventario. Bueno, ¿por qué me pongo mal si está el atardecer? ¿Por qué me pongo mal si llueve? ¿O por qué me pongo mal por estas situaciones? Eso es lo que vamos a detectar. Eso es lo que trabajamos en los grupos de Alcohólicos Anónimos. A través de las experiencias nos identificamos y nos damos cuenta. Yo a través de las experiencias de mis compañeros pude darme cuenta en que estaba mal y por consecuencia corregirlo. O sea, el día de hoy amanece y Señor, sí es cierto que perdí a mi ser querido, sí es cierto que no tuve para comer, pero el día de hoy, por citar un ejemplo, amanece y lo primero que pienso es agradecerle a Dios por la vida. En posterior, ¿sabes qué, Señor? Esa debilidad que era el no tener que comer, hoy es como parte del egocentrismo, ¿no? Algo que te impulsa y te dice, pues si no tenías para comer, hoy esfuérzate, hoy lucha, que tus hijos no carezcan o padezcan de esto. Porque el miedo, al creer que no lo vas a llevar a cabo, también te deprime, también te mantiene, yo le llamo como las macetas en el corredor, ¿no? Ahí te detienen y bueno, solamente a través de un esfuerzo, a mí me decían, ¿qué proceso viviste en Alcohólicos Anónimos? Pues de estar de un lado oscuro o negativo a lo bueno, salir de esa oscuridad hacia la luz. Pues sí que es muy interesante estas partes de las famosas depresiones permanentes y cíclicas. Y en un momento más continuamos. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Huamantla TV, las noticias más importantes de Huamantla en la región, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom. Huamantla TV, las noticias más importantes de Huamantla en la región, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Oye, qué bien te ves. Pues fui con un especialista y me recetó el nuevo Reducid. ¿Reducid? ¿Y para qué sirve? Para reducir el colesterol, los triglicéridos y lípidos malos. ¿Y dónde lo puedo comprar? En la tienda naturista, La Hija de Azteca, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Además, servicio de masajes y nutrición. Visítanos en Matamoros Oriente número 111, letra A, y Bravo Sur número 216. Esquina con Matamoros Oriente. Somos marca registrada.
Taquería Gran Pastor te ofrece la especialidad de la casa: burritos, tacos de arrachera, alambre vegetariano, entre otros, así como comida corrida, lo más rico y tradicional de Huamantla: mole de panza, caldo tlalpeño, consomé de pollo y frijoles charros. Porque Gran Pastor sí piensa en ti. Por eso martes y miércoles tenemos una gran promoción que te hará saltar de felicidad: tacos al pastor al 2x1 y 1 kilo de carne al pastor o árabe a tan solo 180 pesos. Te incluimos refrescos, salsa y tortillas. Encuéntranos de 2 de la tarde a 12 de la noche de lunes a domingo. Estamos ubicados en Zaragoza Oriente 213 frente a la Cruz Roja. También contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 247-472-1936. Taquería El Gran Pastor. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fifmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fifmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Pueblo de Cuauhtémoc, junto al puente peatonal aquí en Huamantla. Prendauto Fifmex. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13, en Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual. Seguimos, ¿qué les parece? Hablando de estas depresiones cíclicas. Estas depresiones cíclicas que ocurren en muertos, aunque digamos que no hay. Y le gustaba a mi papá la cerveza. Y le gustaba, le hacemos el molito, ¿no? En estas partes de muertos. Esa es una depresión cíclica. Y las navidades. Y me acuerdo de aquella Navidad cuando no me trajeron lo que yo quería, ¿no? Y me acuerdo en la Navidad donde no estaba quien yo quería. Y me acuerdo en la Navidad que me tronaron, ¿no? Que me mandaron al diablo, ¿no?